Saludamos a cada persona que está con nosotros, conectado desde la plataforma, desde su celular, desde su casa, desde donde vayas. Dios te bendiga y que a través de esta palabra hoy Dios te hable. Y a ti y a cada uno de los que estamos acá. Le he puesto a este mensaje por nombre: no vuelvas atrás. Y no sé si alguno de ustedes a lo largo de su vida ha visto personas que han empezado el camino con el Señor, pero que han vuelto atrás, han echado reversa, se han vuelto a tal vez algún pecado, han abandonado la fe, han abandonado la iglesia. Yo ya en estos 20 años que llevo caminando con el Señor, he visto a muchos, desde cuando comencé he visto personas que uno los veía tan fervorosos, pero que han vuelto atrás. Y es triste. He visto familiares míos que uno los veía tan entregados, pero que deciden un paso atrás, abandonar la fe, abandonar la iglesia, abandonar el camino. He visto personas que uno decía, wow, ese muchacho tiene una estrella, ese va. Pero los vemos echar para atrás. Y los que llevamos varios años aquí en la iglesia hemos visto, y uno dice, y fulano ha vuelto atrás. Y es triste ver eso. Y algunos incluso han muerto en ese caminar hacia atrás. Pienso un poquito en Sodoma y Gomorra, cuando Dios desata ese juicio tan tremendo y saca a la familia de Lot casi empujados para no destruirlos, pero les advierte, no miren atrás. Pero la mujer de Lot, ¿qué hizo? Y quedó así, estatua de sal, mirando hacia atrás, convirtiéndose ella en un referente para todos nosotros de lo que le pasa a los que miran para atrás. El que ya empezó el camino, ni se le ocurra volver atrás. Usted ya puso las manos sobre el arado, usted tiene que echar para adelante, como decimos aquí en Colombia. Pienso un poco también en el pueblo de Israel, que Dios los saca, los liberta de la esclavitud de Egipto. Ellos le clamaron, sácanos de acá, líbranos. Pero cuando ya los libra y están en el desierto, ellos que empiezan a hacer cada ratico como Moisés, ay, mejor devolvámonos. ¿Cómo era de bueno allá? Y es una constante tentación que ellos enfrentaron, pero que tú y yo vamos a enfrentar. Y es esa tentación de volver atrás. Por esa razón, quiero responder una pregunta hoy. Y es ¿cómo permanecer? ¿Cómo permanecer santo? Porque la santidad es tu nuevo estilo de vida. Este es tu nuevo camino. Y la primera carta que Pedro escribe en el capítulo 1, versículo 13, nos va a dar la manera para mantenernos santos. En el versículo 13, en adelante, nos va a mostrar la primera manera. Y es la siguiente: no vuelvas atrás. Disfruta al Padre Celestial. Fíjate cómo lo expresa Pedro. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios. Y todos leamos juntos: no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios, quien los eligió, es santo. Porque las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. El versículo 17: recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran
no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Porque aquí no estamos para siempre, sino por un tiempo. Y ese es el llamado. Evidentemente, la comunidad a la que le escribe Pedro era una comunidad que estaba volviendo atrás. Y la razón principal por la que ellos estaban volviendo atrás es porque estaban sufriendo. Entonces, en medio de su dolor y de su sufrimiento, estaban preguntándose: ¿si valdrá la pena seguir? ¿No se supone que si yo sigo al Señor me va a ir es bien? ¿Y por qué estoy sufriendo? ¿Por qué en vez de abrírseme en puertas se me cierran? Es lo que ellos están viviendo. Oye, en vez de tener cosas buenas me están haciendo bullying. Estoy perdiendo oportunidades de trabajo por ser cristiano. Es lo que ellos están viviendo. Me meten a la cárcel, nos golpean, nos amenazan por seguir a Jesús. Entonces ellos llegan a ese cuestionamiento en medio de su dolor. ¿Vale la pena? ¿De verdad vale la pena? Y en medio de nuestras corrientes que escuchamos hoy en día, hay una de las corrientes que dice para de sufrir. Es una corriente brasilera. Tú la encuentras a veces, estás canaleando y en el canal 7 te sale para de sufrir. Y entonces tú dices, wow, pero ese no es el evangelio. En el evangelio hay camino de dolor y de sufrimiento. Y una mentira como esas nos hace llegar a cuestionamientos de decir, ¿será que vale la pena? Y probablemente tú te estás haciendo la misma pregunta, porque tú probablemente a lo largo de esta semana viviste sufrimientos. A ver, levante la mano el que algún sufrimiento. Poquitos. Uno quisiera como que uno pasara la semana cero sufrimientos, pero si alguna cosita sale, ¿cierto? Y entonces probablemente tú también te estás preguntando, ¿será que sí? Oiga, alguno de ustedes dice, fui a la iglesia hace 8 días y mira esta semana cómo me fue. Pero usted tiene fe porque volvió, porque su fe está puesta en Jesús, de que Él tiene el control de su vida. Así que lo que hace Pedro en este primer capítulo es recordarles 3 cosas. Lo primero que les recuerda es, Dios te eligió. Tú no te autoelegiste. Dios fue el que te trajo a Él. ¿Cómo? De múltiples formas a cada uno. Lo segundo que les recuerda es, el sufrimiento es parte de la vida y Dios lo va a usar para procesarnos. Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu prosperidad, que en tu bienestar. Porque finalmente Dios, como sabe que vamos a estar con Él en la eternidad y allá lo vamos a tener todo, su interés aquí en la tierra es formarnos a la imagen de su Hijo. Lo tercero que les recuerda es la salvación que recibieron es tan grande y maravillosa, tan extraordinaria, tan privilegiados son. Eso es lo que Él les está recordando y se convierte en un recordatorio para nosotros. Cuando pienso en mi propia salvación, en la que el Señor me ha regalado, voy a cumplir 20 años. Pero cuando yo tenía 20 años, yo andaba metido en los vicios. Los vicios me tenían controlados. Todos los días tenía que obedecer a mis vicios. El propósito de mi vida estaba bien embolatado. Yo creía que era una cosa, luego pensaba que era una cosa. Y mi mamá tenía muchas deudas. Y yo quería ayudarle a pagar. Y para ese tiempo, hace 20 años, me invitaron a un encuentro con Dios. Y en ese encuentro me encontré con varias cosas. Dentro de ellas me encontré que yo estaba pecando. Porque antes me justificaba.
Yo decía, todo está bien, todo el mundo lo hace, eso es normal. Pero allí Dios me mostró, lo que tú estás haciendo es un pecado. Lo que tú estás haciendo, las varias cosas que yo hacía. Otra de las cosas que experimenté en ese encuentro fue entender el poder que hay en la cruz. Entender que Jesús hizo conmigo un intercambio. Él recibió mi castigo para que yo no lo recibiera y me permitió permanecer con vida, y que Dios lo resucitó de entre los muertos para que a través de esa resurrección, de esa justicia que Dios hace, al poner yo mi confianza en Él, pudiera volverme a Dios y caminar con Él ya por 20 años. Y en este camino Dios me ha permitido dejar mis vicios, he encontrado el propósito de mi vida y mi mamá ya no tiene esas deudas. Pero si yo no hubiera tenido ese encuentro con Dios, mis vicios me hubieran matado, el propósito de mi vida hubiera perdido y mi mamá, las deudas también lo hubieran matado. Y ese mismo Dios que ha hecho eso conmigo lo quiere hacer contigo porque te ama mucho, mucho, mucho. ¿Cómo, en mi caso, me pongo a pensar, cómo darle oportunidad a la pregunta, ¿será que vale la pena? Aunque hemos pasado como familia por tantos sufrimientos y situaciones, y digo, ¿será que vale la pena volver atrás? No, ahí es que echar espalante, hay que seguir adelante. Mira lo que dice el versículo 14, que ellos volvían atrás porque querían satisfacer. Y préstele atención a esa palabrita, si la puedes resaltar allí, porque esa palabra es muy importante. Ellos querían satisfacer sus propios deseos en vez de seguirlos satisfaciendo en Dios. Dios a ti y a mí nos ha creado con unos deseos, los cuales están diseñados para ser satisfechos en Él. Pero ¿qué hemos buscado? Satisfacerlos en otros o en otras cosas. Antes lo hacíamos por ignorancia, pero ahora que hemos probado las delicias de Dios y volvernos atrás a satisfacer esos deseos, sabiendo las cosas y sabiendo las consecuencias, no tiene lugar. Dios quiere, pero no solamente quiere satisfacer tus deseos, puede satisfacer todos los deseos que Él diseñó para ser satisfechos en Él. Por esa razón, no vuelvas atrás. Disfruta al Padre Celestial. En Él, en satisfacerte en Él, está la plenitud de tu vida. Pero cuando tú dejas de satisfacerte en Dios, de disfrutarlo a Él, tú vas a buscar satisfacerte en otras cosas. Y el deber más importante de alguien que ha empezado un nuevo camino con Dios no es venir a la iglesia, tampoco es orar, ni leer la Biblia, tampoco es alcanzar a alguien más para Cristo, ni dar sus diezmos. No, eso no es lo más importante. Lo más importante, tu deber más importante, es disfrutar a Dios. Si tú haces todo eso y no disfrutas a Dios, o al hacer todo eso no estás disfrutando a Dios, no estás cumpliendo el deber más importante. Por eso el Señor dice, por ejemplo, en su palabra, cuando damos, dice, dé con alegría, o sea, dé disfrutando. Si no, mejor no dé. Dios quiere que lo que hagamos, lo hagamos disfrutándola, deleitándonos en Dios de una manera especial. Y es importante que tú le digas a Dios, te levantas por la mañana y le puedas decir dentro de tus primeras oraciones, porque tú puedes hacer oraciones, pero también a lo largo del día puedes hacer micro oraciones, y que le puedas decir a Dios, Señor, hoy quiero disfrutarte. Y cuando te subas al Transmilenio así bien embutido, le digas, Señor, aquí en medio de esta gente con la que estoy compartiendo este bus, quiero disfrutarte.
quiero ver tu presencia. Y que cuando te lleve a tu camino, tu destino, tú puedas decirle: Señor, gracias. Tú fuiste el que me trajiste. Y me trajiste con bien. Y que todas esas cosas que Dios suple y te bendice, tú le puedas decir: Señor, fue por ti. Que tú mantengas ese deleite en Dios, ese disfrute en todo lo que hace. Incluso tú estás acá escuchando la predicación y que tú puedas decirle: Señor, ayúdame a deleitarme al escuchar tu palabra. Y tú lo detectas fácilmente. Tú detectas cuando como que te da como esa. Entonces tú dices: Señor, ayúdame a deleitarme. O sea, debes pedirle al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi deleite, que yo te disfrute en todo lo que haga. ¿Y qué va a pasar cuando tú tienes esa comunión con Dios? Dice el texto que Dios es santo. Entonces, al tú compartir con Dios de esa manera y te deleitas en Él, su santidad se hace tu santidad, su pureza se hace tu pureza, y puedes vivir, como dice el texto, siendo santo. Fíjate lo que dice el Salmo 37, versículo 3. Mucha atención a este salmo. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Versículo 4, resáltalo. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate. Dígale al que tiene al lado: la clave está en deleitarte en Dios. La clave está en disfrutar a nuestro Padre Celestial cada día, en cada instante. Él se encarga del resto. En vez de tú estar buscando el resto, deleítate en Él y Él te concede lo que necesitas. Y lo que hay allá en tu corazón, Dios, que conoce tu corazón, Él te va a conceder lo que tú le has pedido. Él te va a conceder lo que tú necesitas. Él te va a conceder la promesa que te hizo. Pero a veces lo que buscamos es la promesa, la recompensa, en vez de buscarlo a Él. Y ahí es donde entonces nos equivocamos y nos empezamos a deleitar en lo creado y no en el creador. Hace ya 13 años que nos casamos con mi esposa, pero pienso en esos años antes, que estaba esa necesidad natural que Dios ha puesto en el ser humano al decir en Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y entonces yo le decía: Señor, ¿dónde? ¿Dónde está? Y el Señor, yo me deleitaba en Dios. Y Dios me trajo a mi esposa, aquí ya 13 años de casados. Y a través de ella, Dios me ha bendecido y ha traído también deleite y delicia a mi vida. Porque el Señor, que dice en su palabra: deleítate en la mujer de tu juventud. Les podría decir otros versículos de deleite que Dios pone en la palabra, pero será tema de otra reunión. A propósito, tenemos reunión para parejas próximamente, les estaremos informando. Allí hablaremos de esos deleites. Pero acá dice que te deleites en Dios y Dios te concede los deseos de tu corazón. Tu deleite debe ser Dios, su presencia. Y continúa diciendo: entrégale al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Así que sé santo, porque Dios es santo. Al disfrutarlo a Él, su santidad se hace la tuya. La segunda manera, para no volver atrás, que nos registra el versículo 18 en adelante, es: acude a la cruz. Acude a la cruz. Dice así: puesto
Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en los últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Menciona a los antepasados que buscaban satisfacerse en cosas externas, en cosas o personas que no eran Dios, y mire el calificativo que les da en el texto. Las personas que buscan satisfacerse fuera de Dios tienen una vida vacía. O sea, está vaciado, como diríamos en Colombia. Vacío, vaciado. ¿Y por qué? Jeremías nos lo explica un poco más. Versículo 13. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, primera maldad, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas, o sea, tanques rotos, segunda maldad, que jamás pueden retener el agua. ¿Qué es lo que Pedro está tratando de decirnos? Y Jeremías nos explica. Nuestros antepasados, los antepasados de ellos y los nuestros y nosotros mismos hemos cometido estas mismas dos maldades. Primera, abandonar al Señor. Dejar de satisfacernos en el agua viva que quita la sed, que satisface, que levanta, que nutre, que refresca, todo lo que Dios representa a través del agua viva. Pero la segunda maldad es cavar supuestas tanques para que en esos tanques venga el agua, pero dice que esos tanques son cisternas rotas, de tal manera que aunque metan el agua, se van a secar y van a quedar de nuevo vacíos. Piense un momento, ¿qué cisterna usted ha cavado? Ha abandonado al Señor y lo ha reemplazado, ha dejado de disfrutar a Dios y ha buscado su disfrute en tal cisterna. Usted tiene que ponerle el nombre a su propia cisterna. Para algunos se llamará de pronto redes sociales, estar scrolleando, y que usted ahora encuentra su deleite es en scrollear y ha dejado de disfrutar a Dios. O su deleite está quizá incluso en la comida y no en Dios. Su deleite ahora está en cierta persona que usted está diciendo, para tú lograr identificar tu cisterna es de la siguiente manera. ¿Qué estás pensando en este momento en tu vida, en tu mente, que tú estás diciendo, si logro esto, estaré satisfecho? Esa es tu cisterna. Y esa cisterna se llama ídolo. Y es todo aquello que ocupa el lugar exclusivo de Dios. Y necesitas, en el nombre del Señor, identificarla y darte cuenta que aunque parezca bonito, esa cisterna está rota y no tiene la capacidad de retener el gozo, la felicidad y la plenitud de la vida. Jamás. Y te encontrarás una vez más vacío. Estaba hablando con un muchacho, milagro de que salió de las drogas. Me decía, mire, consumía, pero cuando ya pasaba el efecto me sentía vacío, deprimido y lloraba profundamente. Ese es un buen ejemplo de ver una cisterna rota. La quieres llenar por un momento, se generan ciertas satisfacciones, pero cuando se acaba, todo está vacío y te sientes peor. ¿Y qué necesitas? Volver otra vez a consumir, volver otra vez a hacer algo para tratarla de llenar,
a tu manera y a tus medios, pero siempre quedará vacía de nuevo porque es cisterna rota. Solamente Dios tiene la plenitud de retener el agua viva que te da satisfacción plena. Así que cada vez que venga la tentación de volver atrás, de pensar en satisfacernos en algo creado y no en el creador, Pedro nos recuerda la cruz, que es lo que leímos en el texto. La cruz, enfatizando que fue la que pagó ese precio tan alto por nuestros pecados, una sangre limpia, pura y sin mancha. Nos recuerda que en la cruz está la clave para no volver atrás. Tú necesitas acudir a la cruz cada vez que venga la tentación. Martín Lutero dijo: no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido en mis cabellos. Así que cada vez que venga la tentación, cada vez que venga la tentación de tú cavar una cisterna, tú dile: Señor, vuelvo a la cruz. Tú me compraste. Cada vez que venga esas situaciones emocionales de depresión o de ansiedad, ¿a dónde tienes que ir? A la cruz. Acude a la cruz. Cada vez que venga un pensamiento de negar tu fe, de echar para atrás, de no continuar, ve a la cruz y dile: Señor, en la cruz tú pagaste un precio muy alto por mí. Yo valgo la sangre de Cristo y por eso es que el diablo me quiere arrebatar de alguna manera. Cada vez que venga el desánimo espiritual, como ese bajonazo, a la cruz. Señor, tú me compraste. Tú eres el que me das valor. Tú eres el que me das fuerza. Cada vez que venga a tu corazón ese orgullo, esa falta de perdón, se vuelve a activar como la ira, la rabia, el responder mal, el responder fuerte. Hay que volver a la cruz. Tírate de rodillas y dile: Señor, tú me compraste y tú pagaste un precio muy alto por mí. No permitas que yo vuelva atrás a mis malos hábitos. Pero en la cruz está la clave. Tienes que acudir a ella. Cada vez que quieras distraerte y buscar tu satisfacción distrayéndote en tantas cosas para distraernos, vuelve a la cruz. Encuentra en la cruz la satisfacción, la plenitud, la vida, el rescate tuyo. Cada vez que vengan pensamientos lujuriosos, pecaminosos, sucios, incorrectos, a la cruz. En la cruz está el poder de Jesús. Cada vez que quieras tomar algo que no te pertenece, ve a la cruz y dile: Señor, tú eres mi deleite, tú eres mi todo. Y llevo a la cruz todo pensamiento incorrecto, contrario a tu voluntad, lo llevo a la obediencia de Cristo. Pablo lo dijo en Gálatas 5:24: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y eso es lo que tú debes hacer cada vez que venga cualquier tipo de tentación. A la cruz la llevas. No tiene poder. Yo soy de Jesús, comprado por Él, y pagaron un rescate muy alto por mí. Nadie más podría pagar este rescate. Y la última manera que Pedro nos deja en este texto, en el versículo 22, para no volver atrás, es: camina amando. Y el versículo 22 dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de corazón, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Pedro, los está exhortando a no volver atrás, a permanecer en santidad teniendo una relación de deleite con el Padre Celestial. Les está diciendo: acudan a la cruz cada vez que venga cualquier tipo de tentación, y cierra recordándoles la nueva vida que han recibido por el poder de la palabra y diciéndoles: esta vida no es por un ratico, es eterna y permanecerán para siempre como la palabra permanece. Así que cada vez que tú pienses en volver atrás, tú tienes que caminar para adelante. Y tienes que caminar como este texto dice que camines, amando, y amando de verdad, como hermanos, amando la comunidad que Dios te está dando, con amor sincero. Pedro está haciendo un referente de construir una comunidad, porque cuando tú amas, construyes una comunidad y se generan unos vínculos verdaderos, estrechos, donde realmente podemos cuidarnos los unos a los otros como familia de Dios. Tú vienes acá y debes construir una comunidad de amor, una comunidad en la cual tú puedas ser escuchado, puedas ser atendido, te puedan recibir, te puedan atender, te puedan escuchar. Pero tú necesitas construir una comunidad en la cual tú puedas llegar y abrir tu corazón y poder hacer lo que Santiago en capítulo 5 versículo 16 dice: confesarnos nuestros pecados los unos a los otros y orar los unos por los otros. Tú no puedes venir a la iglesia, escuchar e irte. Tú necesitas venir, construir una comunidad para poder ser escuchado, ser orado y recibir lo que dice Santiago: sanidad. Porque dice: la oración ferviente de una persona justa puede mucho, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Pero tú necesitas construir una comunidad que te respalde. Pienso como iglesia, cuando una familia está pasando una crisis, la iglesia la acompaña en esa crisis. Y la iglesia me refiero a las personas, a la comunidad. Cuando una persona recibe una bendición, la iglesia se alegra con esa bendición que recibe. Nos apoyamos, nos acompañamos. Y eso es clave, que tú construyas una comunidad en la cual puedas estar también protegido y respaldado. Entonces, fíjese en estas tres palabras: nuestro Padre Celestial, la cruz y la comunidad. Son lo que este texto nos dan para no volver atrás, para que nosotros nos sumemos a muchos que desertan, a muchos que vuelven atrás, sino que caminemos juntos hacia el cielo, entendiendo que Dios fue el que nos eligió y que sí, vamos a tener sufrimientos, pero tenemos a nuestro Padre amado para deleitarnos en Él, descansar en Él, poner nuestra confianza en Él. Tenemos la cruz a la cual podemos acudir y llevar todo pensamiento cautivo allí, y tenemos una comunidad que nos va a respaldar y nos va a acompañar. Tres cosas prácticas que tú puedes hacer. La primera, para aprender a disfrutar a Dios, cántale a Dios. No solamente en la ducha, cántale en el camino, cántale en tu devocional, cántale aquí en la iglesia. Aprende a exteriorizar a través de la música, de los cánticos, que lo amas, que Él es tu delicia, que Él es tu deleite, que en Él disfruta. Eso te va a ayudar a disfrutar a Dios. Cántale a Dios. 2, comparte tu testimonio, porque cada vez que tú compartes tu testimonio tienes que hablar de la cruz, y eso te va a ayudar a recordar que tú tienes la cruz para llevar cautivo todo pensamiento que se levante contra la obediencia de nuestro Señor Jesús. Y 3, únete a un grupo pequeño. Dentro de nuestra iglesia hay varios grupos que se hacen en diferentes lugares, en diferentes casas, y también algunos de manera virtual, en los cuales puedas abrir el corazón, en los cuales porque en un grupo así de grande pues no tienes la oportunidad de abrir tu corazón, pero en un grupo pequeño donde hay 2, 3, 4, 5 personas, tú puedes ser escuchado.
y puedes desarrollar una comunidad y caminar en amor y ser protegido por esa comunidad. Vas a poder confesar tus pecados, tus luchas, tus tentaciones. Van a orar por ti, te van a dar ánimo, te van a respaldar, te van a impulsar. Pero es muy importante que tú seas parte de un grupo pequeño. Ahorita al final de la reunión, tú puedes preguntarnos a los que tú has visto que estamos sirviendo: oye, me gustaría eso del grupo, ¿dónde hay? ¿Cómo funciona? Y te van a orientar para que puedas ser parte de un grupo pequeño. Pero ahí construyes comunidad que te protege. Y cierro con la siguiente frase: no vuelvas atrás, vive en santidad.